Abrimos esta jornada impulsada por Amiqueco, una asociación con un largo recorrido en la prevención y el tratamiento de personas que ejercen violencia, que han ejercido violencia. Presentamos al primer ponente, Miguel Ángel Gil, es psicólogo y doctor en psicología por la Universidad de Deusto, con especialización en el ámbito de terapia familiar y sistémica. Ha participado desde su comienzo en las asociaciones Amiqueco y H. Amiqueco, siendo socio y fundador de ambas. Esta ponencia versa presentación de estudio el abandono de las condenas por violencia de género en medidas alternativas. Aunque suene nuevo y distinto, es un gran comunicador. Gracias, Miguel Ángel. Ricasco, Robert, por invitarnos a participar y a colaborar como tantas veces en esta jornada que habéis organizado y que espero que sea un éxito. Igualmente es que ricasco y muchas gracias a todos por venir y por interesaros por este tema en el que efectivamente se ha hecho mucho, pero a nuestro juicio, todo lo que se ha hecho siendo valioso y habiendo aportado, lamentablemente no es suficiente y entendemos que queda mucho camino y mucho por hacer. Sobre todo en el ámbito de nuevas ideas y de nuevas cosas. En cierto modo diría yo que en todo el tema en torno a la violencia, todo lo que se viene haciendo ha sido útil, pero llega un momento en el que hacer más de lo mismo que se viene haciendo ya no es eficaz, y llega un momento en el que hay que activar la creatividad, activar la innovación para conseguir pensar y definir nuevas estrategias y nuevas formas. Y yo creo que ese es un poco el futuro que necesitamos para obtener mejores resultados en los programas de tratamiento de la violencia, tanto a nivel social como más en particular con personas concretas que han podido ejercer y caer en el abuso y el ejercicio de la violencia. En ese sentido, nuestra asociación, tanto Amiqueco como H. Amiqueco, que somos dos asociaciones muy unidas, muy vinculadas, porque compartimos mucha historia y porque nuestros objetivos son los mismos, y no solo los objetivos, sino la filosofía y nuestros principios y valores sobre cómo afrontar la realidad social en la que vivimos. Por lo tanto, hemos colaborado en muchas cosas y pienso que lo seguiremos haciendo. Entonces, desde la parte que nos toca a nosotros en H. Amiqueco en Madrid, que es la asociación con ámbito nacional y que tenemos en distintas localidades del territorio nacional, una de las cosas que nos ha interesado siempre es que aquello que hacemos, verificarlo e investigar sobre ello, validarlo y ver qué conclusiones sacamos cuando tomamos un poco de distancia, damos como un paso atrás y viendo lo que estamos haciendo y sus resultados, qué conclusiones nos puede aportar. En ese sentido, claro, nosotros como entidad que nos dedicamos sobre todo y principalmente a desarrollar programas de tratamiento, nos importa mucho el que sea una investigación aplicada, pero sin abandonar el rigor, de tal forma que hemos tratado de combinar siempre el rigor de la investigación objetiva y basada en datos con la extracción de conclusiones aplicadas que nos permitan mejorar la eficacia de los tratamientos y de los programas que desarrollamos. Para conseguir esto, en la asociación hemos establecido una línea de colaboración que ya dura más de 6 años con la Fundación FIAIS, que es una fundación de investigación específica de investigación que procede de personas de la universidad, pero que actualmente es una fundación y que trata de la investigación aplicada al tratamiento de la delincuencia y la seguridad. Entonces, con ellos hemos desarrollado varios estudios sobre los programas
y este también lo hemos hecho en colaboración con ellos. Digamos, ellos nos han aportado pues, más el rigor estadístico y de objetivación de datos, y nosotros nos hemos centrado más en esa vertiente aplicada. Y estos procesos de investigación pues, bueno, han sido con la financiación del programa de las subvenciones anteriormente del IRPF y ahora del 07 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que bueno, pues, ha sido quien nos viene financiando este tipo de investigaciones y los programas de tratamiento. Y desde luego, como las investigaciones han tratado sobre la rehabilitación y la prevención de la reincidencia en personas condenadas, pues también hemos contado con la colaboración del Ministerio del Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y más concretamente la Subdirección de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas. Entonces, hoy os quiero comentar, pues bueno, pues muy por encima y de una forma muy general, pues bueno, para que os hagáis simplemente una idea de alguna de las líneas de investigación que estamos teniendo últimamente, pues dos investigaciones que hemos hecho un poco sucesivamente, una sobre la eficacia de los programas de tratamiento y prevención de la reincidencia a largo plazo, y la segunda cuestión, que devino un poco de la anterior, ver el efecto de una característica que es cuando los usuarios del programa lo abandonan a medio terminar, antes de acabar el programa, que es uno de los factores que hemos visto en el primer estudio que más influía en que hubiese una recaída y una reincidencia. Pasamos a la siguiente. Entonces, las dos investigaciones un poco van bajo el objetivo global de la protección de las víctimas de la violencia de género. Y, digamos, nuestra visión o la parte de trabajo, desde luego la prevención y la protección de las víctimas se hace de una forma muy amplia y muy multidisciplinar. Nuestra faceta es concretamente el trabajo sobre el condenado para que no reincida, que efectivamente es uno de los factores que es necesario para que las víctimas pues, realmente pues, estén protegidas, y que mejor forma de que esté protegida una víctima que el que ha sido victimario pues, no vuelva a repetir los comportamientos violentos. Entonces, es la protección de las víctimas de violencia de género mediante la prevención de la reincidencia de los condenados, mediante medidas alternativas que se desarrollan en la comunidad. Quiere decir que son medidas que efectivamente se aplican a personas condenadas por delitos de violencia de género o agresión sexual, pero que en lugar de cumplirse dentro de una institución penitenciaria, aunque bajo el paraguas y la supervisión de la institución penitenciaria, se desarrollan en la comunidad, en el sentido de que no son penas en las que las personas están privadas de libertad, sino que están sometidas a ciertas reglas de conducta, como es el participar en un programa específico de tratamiento del delito y del problema que ellos han tenido. Entonces, las dos investigaciones a las que había referencia, la primera es de 2020 y se trató de analizar la reincidencia a largo plazo en usuarios que habían realizado el programa desde 2011 a 2015. Esto quiere decir que eran personas que habían hecho el programa hace más de 5 años, y se trataba de ver pues, de ese grupo de personas que habían hecho en esos 5 años, hace más de 5 años el programa, qué nivel de reincidencia había y si este era igual o se notaba que había un menor nivel de reincidencia en personas que habían hecho el programa. Entonces, una de las conclusiones de ese estudio fue ver que efectivamente uno de los factores que más intervenían en la reincidencia era que se abandonase el programa. Lo cual, por otra parte, puede parecer muy evidente, pero sí que nos pone en una pista de un aspecto en el que podemos trabajar para realmente conseguir mejorar la eficacia, porque si conseguimos que abandonen menos personas el programa, conseguiremos que sus resultados sean mejores. Así surgió la investigación hecha el año pasado, en 2022, y fue ver específicamente
el aumento de la reincidencia en perfiles que abandonan el programa de tratamiento, tratando de identificar esos perfiles, de ver si era posible prevenir ese abandono y qué mejores prácticas o qué ideas se podían hacer para mejorar su participación en los programas. Los objetivos en 2020, como decía, eran analizar la reincidencia de los usuarios pues, a largo plazo, con más de 5 años después de hacer el programa, ver las variables sociodemográficas y factores de riesgo específicos que se identificaban y los predictores que se podían utilizar en la reincidencia. Es decir, tratar de ver si cuando estamos desarrollando el programa, viendo esa dimensión práctica, somos capaces de identificar algunos factores que se puedan tener en cuenta y trabajar en el programa que pudiesen ser indicativos o predictores de que hubiese un riesgo mayor de reincidencia. Entonces, bueno, esa fue la primera investigación y, como decía, uno de los factores fue el abandono y entonces pues, planteamos esta segunda investigación cuyo objetivo era reconocer pues, precozmente, lo antes posible en el programa, quiénes estaban con posibilidades de abandonar, ver si había algunas características o algunos datos que igual cuando están empezando el programa pudiese activar, pues cuidado con estas personas que posiblemente sean más proclives a abandonar el programa. Pues porque les pasan determinadas cosas, muchas veces no cosas personales, sino cosas prácticas. Entonces, pues sobre eso se puede actuar. También identificar en qué momento se suele producir el abandono, es decir, las fases y momentos del tratamiento donde más se abandona para incidir más también en ese momento. Y luego, pues como resultado de todo esto, pues identificar las mejores prácticas que se pueden hacer por parte de los profesionales proponiendo recomendaciones para prevenir ese abandono. Las conclusiones en 2020, pues bueno, pues son muy en línea con otros estudios que se han hecho. Al final, en delitos de violencia de género, se ve que es en torno al 10% de los que hacen programas los que reinciden, mientras que los que no hacen programas pues reinciden un poco por encima del 15%, del 16 o el 17%, de tal forma que hay esos 5 puntos de mejora de reincidencia en aquellos que hacen el programa. Y luego también, pues bueno, se veía que al final, pues bueno, dentro de las personas condenadas por violencia de género, pues también hay otras múltiples circunstancias que llevan a delitos diferentes, de tal forma que se veía que hay hasta un 16% que pueden reincidir en otro tipo de delitos. Pues generalmente pues delitos pues, contra la propiedad o un poco pues, o conflictividad que puede dar lugar a participar en reyertas, pero fuera del ámbito de la violencia de género. Se identificaron distintos predictores y entre ellos el abandono. Factores como la mayor impulsividad en las relaciones de pareja, el que éstas sean más breves, son predictores tanto del abandono como de la reincidencia. Entonces, ¿cómo se pueden ver esos factores que operan en cada caso concreto? Es el objetivo de la segunda investigación. Igualmente, el consumo de drogas y el mayor abandono y la reincidencia. Específicamente, esto fue un hallazgo un poco significativo, que no es el consumo de alcohol, pero el consumo de drogas. Y al final, una de las conclusiones principales fue el ver el interés de estudiar en mayor detalle el tema de los abandonos. Entonces, confirmado esto, pues en 2022 iniciamos esta investigación, que fue un estudio combinado, cualitativo y cuantitativo. En la parte cuantitativa pues, estuvo basado en una muestra de usuarios de los que se tomaron una serie de datos y se analizaron, y el estudio cualitativo fue fundamentalmente basado en el juicio de los profesionales que están trabajando en los programas con ellos. Y nos pareció muy interesante el combinar ambas perspectivas y ver pues, qué grado de acuerdo y demás se obtenían en distintas conclusiones. En el estudio cuantitativo, en este caso, participaron 387 usuarios que estaban haciendo el programa en 2022. Todos ellos son, pues, lógicamente, personas hombres
condenados por delitos de violencia de género y que están en la situación de suspensión de condena, lo cual quiere decir que su condena a 2 años de pena de prisión, con lo cual siempre se le suspende la condena bajo la condición de participar en el programa. Con lo cual, la participación en el programa, pues también un hándicap en este contexto es que son participación obligatoria en el programa para cumplir la medida que se les ha impuesto. Es obligatoria y voluntaria en cierto sentido, porque el que no quiere, pues no lo hace. Pero claro, el no hacerlo implica cumplir la pena de prisión, con lo cual es una libertad un poco forzada. Y a nosotros nos llegan a los programas pues, derivados por los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, y en este caso participaban usuarios de 7 comunidades autónomas diferentes. El perfil sociodemográfico, pues lo he puesto aquí, tampoco, pues bueno, pues es un poco, pues bueno, lo más claro es que dentro de las personas condenadas y de los que hacen los programas hay un perfil muy amplio con una dispersión muy grande, porque hay representatividad prácticamente de todas las edades, de todos los grupos sociales, unos un poco en mayor medida, otros en menor medida, y además se mantiene bastante constante a lo largo de las distintas investigaciones, con lo cual que está extraído de la última investigación realmente difiere muy poco de la primera, por ejemplo, en nuestro caso. Y bueno, pues generalmente pues eso, es una edad media pues de 42 años, que puede ser 43, 45, en este caso 42. Suelen estar solteros y viviendo solos o con algún compañero de piso, además, o con su familia de origen. Y solamente una cuarta parte de ellos está en una nueva relación de pareja. Generalmente, claro, tienen una orden de alejamiento respecto a la pareja con la que han tenido la denuncia. Bueno. El nivel educativo, pues están todos representados, quizá con un sesgo un poco más hacia que la población en general, hacia la formación media de tipo profesional, graduado escolar y demás. La situación laboral también viene a ser un poco como la media de la población. Hay un 15% de desempleo, similar a la población en general, un 75% con un trabajo más o menos estable, y luego un 10% con otras situaciones como puede ser pues, una baja laboral o jubilados o en distintas situaciones. La nacionalidad pues, son mayoritariamente españoles, aunque pues, bueno, pues hay representación de múltiples nacionalidades. Aquí se menciona pues, de Rumanía, Ecuador, Marruecos, de Latinoamérica pues hay muchos, también de Europa del Este hay más países. Y bueno, sí es cierto que los extranjeros están quizá un poco sobrerepresentados dentro de las personas que están en este, pero vamos, en todo caso sigue siendo mayoritario el perfil español. Con lo cual, tampoco esto que a veces se dice de que hay una persona prototípica que ejerce violencia de género, pues a nuestro modo de ver, pues bueno, pues se puede intentar extraer, pero tiene una escasa potencia discriminadora, porque pues al final ahí puede haber en todo el ámbito de la sociedad. El estado de salud, pues en general es bueno y quizás sí que acusan pues más problemas físicos, pues bueno, también derivados de que han pasado una experiencia que también para ellos pues les ha pasado factura. Y el consumo de drogas, pues bueno, pues de lo que ellos declaran, y con problema de consumo activo en los programas hay muy pocos, menos del 1%, porque además el consumo activo de drogas supone que no pueden seguir el programa y es una condición para participar. Entonces, pero que hayan consumido drogas, pues como un tercio o así, más o menos. Y en el consumo de alcohol, pues bueno, pues también, pues bueno, aquí decimos que hay un 14% que reconoce un consumo abusivo y bueno, pues por ahí andará y lo que decimos, valores muy similares en distintas investigaciones.
En cuanto al delito, de estas personas, la mayoría, tanto como el 80%, se trata de un primer delito. Y lo más habitual es que hayan tenido un delito de lesiones, que es como la mitad de ellos, o sea que realmente ha habido una violencia física que ha dado como consecuencia lesiones en la mitad de los casos, y en el resto pues bueno, pues son amenazas, acoso y demás, y bueno, pues también violencia psicológica en algunos casos, aunque ya sabéis que con violencia psicológica se condena menos. Y también es muy significativo que hay como un 12% de personas que reinciden por un quebrantamiento de condena, de condenas previas. Bueno, el 81% pues, bueno, justifica de alguna forma la comisión del delito al principio del programa, y ese es uno de los factores que se trata de avanzar conforme progresa el programa de tratamiento. Bien, aquí en este cuadro pues es bastante significativo pues, la proporción que se ve del porcentaje de reincidencia entre los que finalizan el programa y los que abandonan. Bueno, este es el recuento, simplemente que del total de la muestra, que eran 387, hubo 13 personas, que es un 3%, que no se presentaron al principio del programa, que siempre hay alguna persona que, bueno, pues porque desde que se le cita y se le deriva hasta que empieza el programa, pues, o puede cambiar de domicilio, o puede haber pues, circunstancias que, o simplemente pues, no se presenta a hacer programa porque no quiere. Y luego la proporción de abandonos pues, está en torno al 15% de los que han iniciado el programa. Las causas del abandono, pues bueno, la más frecuente, que es como un tercio de los casos, es por ausencias en el programa, es decir, que empiezan a tener faltas y lógicamente el programa pues, requiere una regularidad y que no se acumulen demasiadas ausencias. Entonces, quien acumula 3 ausencias es automáticamente baja del programa. Luego, pues el siguiente motivo son incidencias, pues bueno, pues desde personas que se oponen al programa de tratamiento, personas que les pasa algo que da lugar pues a un proceso de enfermedad o alguna incidencia en su vida que hace que no pueda seguir. Y luego, pues, por aspectos familiares y por ingreso en prisión, pues hay como un poco, pues un 12% de personas que incluso ingresan en prisión. Y luego por dificultades prácticas que, pues bueno, pues que no tienen medios para desplazarse, están en una situación, claro, también hay personas de fuera que igual no tienen suficiente dominio del idioma, incluso se dan casos de personas que no hablan pues para nada del idioma, con lo cual es imposible que sigan el programa, o con otro tipo de problemas, pues bueno, pues hay una parte que tiene dificultades para seguir el programa. Y tenemos que terminar, me dice. Entonces vamos a ir un poco hacia las conclusiones. Pues bueno, el abandono sucede fundamentalmente en los 6 primeros meses del programa, que más o menos dura un año, lo tenemos aquí. Aquí sí que tenemos la relación entre el abandono y la reincidencia, donde vemos que de los que no abandonan el programa, la reincidencia se sitúa en menos del 10%, mientras que los que sí lo abandonan se sitúan cerca del 15%. Esto fue la investigación de 2020, porque la de 2022, lógicamente, la reincidencia, mientras se está haciendo el programa, no se puede medir, vamos, no es significativa, porque requiere un periodo de seguimiento posterior para verificar la reincidencia. Bueno, esto... Del estudio cualitativo, deciros que
En principio pues fue en base a un trabajo mediante grupos focales de discusión con 19 terapeutas que se organizaron en 3 sesiones. De los 19 eran 10 terapeutas de nuestra asociación o alguna otra asociación que colaboró también en el estudio, y las 9 personas adicionales eran de los servicios de asistencia de penas. Entonces, como conclusión, predictores de la reincidencia, pues si enumeramos estos que aparecen aquí: tener denuncias previas, haber quebrantado una orden de alejamiento, tener un mayor número de ausencias en el programa, abandonar el programa, que es la clave que se veía que sí es un predictor de la reincidencia. También el ser más joven en el momento de la denuncia. Claro, las personas de más edad, en el momento que tienen la denuncia y les llega por una edad pues ya mayor, pues tienen tendencia a reincidir menos que si son jóvenes. Bueno, aquí hay distintas opiniones. El haber tenido mayor número de parejas previamente, el tener discusiones frecuentes con la víctima y el consumo de drogas, efectivamente, no de alcohol sino de drogas específicamente, eran predictores de la reincidencia. Y los predictores del abandono, pues bueno, pues el mayor número de incidencias durante el programa, que representa un bajo nivel de compromiso con el programa, la tendencia a los comportamientos hostiles y bueno, pues impulsividad, ira y demás, el consumo de drogas nuevamente. También aquí aparecía la situación laboral más precaria o de desempleo, el mayor número de parejas, el tener relaciones muy cortas con las víctimas, y también el hecho de tener hijos en común se veía que también hacía que fuese mayor la tendencia a abandonar el programa. Como conclusiones y recomendaciones, pues bueno, todo esto en el estudio pues se desarrolla más, pero pues yendo al final a las recomendaciones para el programa de tratamiento, pues se veía muy importante mejorar la información y motivación inicial a la hora de adentrarse al programa, que muchas veces, pues bueno, por premura del tiempo y demás, pues se dice, pues simplemente tienes que cumplir esto y ya está, pues no. Se ve que ahí es un buen momento en el que se requiere una explicación más detallada y para qué le va a servir y de qué se trata y cómo se va a desarrollar el programa. Desde el punto de vista del desarrollo del propio programa, se vuelve a ver algo que ya se venía viendo de otras investigaciones, que es muy importante dedicar tiempo a una cohesión grupal al inicio del programa. Hacer, pues, identificar o atender a los usuarios que se ven más aislados o que intervienen menos para ayudarles y facilitarles la participación y un proceso de cohesión grupal, de tal forma que bueno, pues, hagan actividades específicas para la cohesión grupal y para la formación de vínculos dentro de cada uno. Aquellos casos que repiten el programa, es muy importante identificar su predisposición, porque puede haber o que repiten con interés o que repiten ya con un desinterés total. Entonces ahí sí que hay que gestionar esas diferencias. Una gestión más activa de las faltas, nos referimos a que cuando empiezan a haber faltas, efectivamente la importancia de cada ausencia y demás, pues hay que resaltarla y tratar de que tome conciencia de que no puede volver a faltar. La relación entre el consumo de drogas, pues también, pues que aquellos que han consumido droga, asegurarse de su compromiso con haberse desvinculado o ponerles en algún programa de tratamiento para dejar la drogadicción paralelo al desarrollo. Y bueno, pues la necesidad pues, de seguir estudiando en mayor detalle el ascetismo para comprenderlo y actuar para su reducción. Bueno, pues muchas gracias por todo y aquí os dejo, está el enlace al informe de investigación que lo tenemos publicado en la web de Amiqueco y de hecho también os pongo el enlace general a otros informes de investigación donde hay informes de investigación tanto de Amiqueco de Bilbao como de H. Amiqueco, que tenemos publicados aquí. Bueno, al final hemos tenido que acelerar un poco, pero bueno, creo que os dé una idea un poco de cómo pues, vamos siguiendo esa
esa eficacia de los programas de tratamiento, que es una preocupación permanente. Muchas gracias a